¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestra última tertulia de la temporada. Hoy tenemos que ponerle bien la guinda al pastel porque ya hasta septiembre no vamos a tener tertulia. Sí programación, que nosotros continuamos y la semana que viene ya empezamos con nuestros especiales de verano. Pero es cierto que hoy, pues eso, es un programa un poquito más especial porque queremos terminar por todo lo alto nuestra temporada. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y yo espero que participen con nosotros, que nuestro número de teléfono, como cada día, está a disposición de todos ustedes. Es el 957 940111 y nosotros también estamos a su entera disposición. Si quieren que tratemos cualquier tema, solamente tienen que hacérnoslo llegar y hacérnoslo saber, que para eso estamos nosotros aquí, para dar voz a todas aquellas personas que lo necesiten. Y con nosotros, ¿quiénes tienen voz y voto los viernes? Nuestros tertulianos. Rubén Márquez, bienvenido. Muy buenos días. Que te voy a dar casi vacaciones. Casi, porque a ti sí te voy a ver en los pues entonces en los no especiales me de das verano. vacaciones. Oye, pero que te voy a dejar descansar un poquito. Sí, está. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues mira, hasta el viernes que viene. Ah, estupendo, entonces bien. Una semanita. No sé por qué, pero no me ha salido bien la negociación. Luego lo negociamos. Sí, Si quieres, hablamos un poquito tengo luego. la horrible sensación de que ya está todo decidido, pero... ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que te conozco ya. Paula, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos. Paula Badanelli, gracias de verdad. Un placer tenerte. Tú eres la chica de los lunes, pero en este caso vamos a cerrar contigo la tertulia también. Sí, para despedirme a lo grande, como tú has dicho. Efectivamente. Sí. Yo cuento con vosotros en septiembre. Hombre, si no me vayáis a fallar, por favor. Nada, según lo que me castiga este verano, es que yo ya... Un poquito nada más. Vale. No, para que te acuerdes de nosotros. Yo en septiembre vengo. ¿Vale? Yo mientras me deje entrar seguridad, yo entro. Seguro que sí. Nosotros ahí tenemos la lista de personas muy gratas y tú estás entre ellas, Rubén? Bueno, pues comenzamos y en este caso vamos a hablar de las noticias que tenemos por delante. No sé si alguno os ha llamado un poquito más la atención. Paula, ¿quieres empezar por alguna en concreto? Bueno, yo creo que el verano es una época de pocas noticias, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero bueno, yo creo que podemos abordar todas las que tú nos has sugerido, que están todas perfectas. Rubén, ¿alguna que te llama un poquito más la atención? Una que me ha llamado la atención porque sabes que es un tema que siempre saco a colación, que está relacionado con una de mis grandes preocupaciones, que es el cambio climático, cómo afrontarlo, cómo gestionarlo y cómo superarlo. La noticia que ha surgido con el tema de la situación de la ganadería en la provincia de Córdoba, debido a la falta de recursos hídricos. Cuando hablamos muchas veces de, oye, ¿en qué se nota el cambio climático? Que medio grado a cada 3 años no es nada. Cuando de repente ves que hay estos cambios en lo que es el ciclo hidrológico y demás, esto es cuando tú percibes realmente lo que es los fenómenos que estamos viviendo, que básicamente que se están extremando nuestras condiciones climáticas. La ganadería no es solamente ese problema medioambiental, un problema económico muy grave para la provincia de Córdoba. Tenemos una de las cabañas ovinas más grandes de España, por ejemplo, y a nivel de costes para los ganaderos y ganaderas se van a meter en una situación muy complicada porque la logística de conseguir hidratar y alimentar a los animales este verano va a ser muy complicado para ellos como no haya lluvia. Paula. Sí, bueno, yo creo que es cierto que a lo mejor hay veces que se relativizan un poco las cosas, quizá por falta de conocimiento, ¿no?, en profundidad de los temas. Y con el cambio climático y el calentamiento, estamos ya, a mí la gente me hace comentarios con WhatsApp este verano porque yo creo que no ha hecho calor ni un día, ¿no? Entonces dirán, bueno, el calentamiento será en otro lado. Pero hay que tomarse un poco en serio ciertas cosas, por ejemplo, que no llueve, ¿no? Lo de que no llueve es un hecho absolutamente objetivo que yo creo que todos lo estamos notando sin necesidad de que nos den estadísticas ni datos científicos, ¿no? No llueve. Y eso afecta a todo, pero sobre todo afecta a la vida, es decir, a la vegetación y a los animales, ¿no? Entonces, no tengo muy claro el arreglo que tiene esto, porque yo creo que las tendencias no se cambian ni en un mes, ni en un año, ni en 10, ni en 100 posiblemente. Y a corto y a medio plazo no sé muy bien qué podemos hacer en zonas sobre todo como la nuestra. Yo creo que Rubén entiende mucho más de esto que yo, pero sí es cierto que deberíamos estar pensando en cultivos
y en ciertas cosas que requieran menos agua, porque agua no va a haber, no hay y no va a haber. Hay un límite. Y entonces no sé si estamos un poco en esa onda de intentar hacer cambios en los cultivos y quizá también en el tipo de ganadería, ¿no? Porque agua no va a haber, y si no hay agua no hay vegetación, y si no hay vegetación no se puede alimentar, y esto es un círculo, ¿no? Una bola de nieve que cada vez el problema va a ser más grande y las cosas no se hacen en un mes, con lo cual si queremos solucionarlo tenemos que empezar a trabajar para que a medio plazo Córdoba cambie un poco su enfoque, ¿no? A la hora de hablar de agricultura y ganadería. Yo no sé cómo, pero creo que hay gente más lista y con más conocimiento que debería estar trabajando en eso. No sé si estamos trabajando en eso. Se están haciendo cosas. El problema es que cuando hablamos de qué hacer, hay un tema que muchas veces no hablamos, pero que es realmente el básico, que es que las personas tenemos que cambiar nuestras conductas y nuestras formas de relacionarnos con el medio ambiente. Eso implica pues que nuestra economía tiene que ser concebida de otra forma, tenemos que pasar a una economía circular en vez de una economía lineal como tenemos ahora, y luego hay que tener cuidado con acciones muy concretas. He leído, por ejemplo, en las noticias que los pozos de emergencia que tiene la Junta de Andalucía, pues que no están en condiciones de funcionar por una serie de circunstancias, desde que ha habido vandalismo a que hay algunos que no tienen agua porque el año hídrico es muy seco. El tema cuando hablamos de las consecuencias del cambio climático, esto no tiene arreglo, pero sí tiene paliativos. Cuando hay un cambio en tu clima, y esto la Tierra a lo largo de su enorme historia, hemos tenido cambios climáticos, hemos alternado glaciaciones con periodos de extremo calor. La pregunta es, nosotros como civilización, ¿cómo vamos a organizarnos para afrontar ese reto? Hay que cambiar cómo concebimos las ciudades, habrá que cambiar nuestro horario de trabajo, habrá que cambiar cómo nos movemos y demás, y eso es un cambio de conducta, insisto, que es lo que realmente yo creo que muchas veces da miedo poner encima de la mesa por parte de los expertos y de la clase política. Decir, oigan, es que tenemos que hacer cosas distintas porque como lo hemos hecho hasta ahora, hemos llegado a un nivel de estrés y de agotamiento de ciertos recursos y ciertas capacidades en el planeta, pues hay que darle la vuelta, no nos queda otro remedio. ¿Por qué? Porque si no lo que nos vamos a encontrar es que cada vez nos van a ir surgiendo más crisis de este estilo, y de repente cuando tengamos 4 o 5 crisis juntas podemos estar ante una crisis alimentaria, una crisis económica, una crisis de seguridad. Eso es realmente lo que apareja. Un ejemplo, cuando se habla de fenómeno migratorio, oigan, es que si ustedes van a los países de origen hay problemas de sequía o problemas de inundaciones. Hoy he visto una foto que me llama mucho la atención, que es que mientras aquí estamos hablando de sequía, en México ha habido unas tormentas de granizo brutales que han provocado placas de hasta 1,5 metros de espesor en algunas ciudades. Nosotros tenemos un mes de junio, yo ya estaba en la calle y la gente decía que firmaría porque todo el verano fuera así en Córdoba. Hombre. En cambio, de Madrid para arriba están teniendo un verano que te dicen todo lo contrario, y es verdad, tú miras las temperaturas y el dato que da es que este ha sido el mes de junio más caluroso de la historia en la parte norte de España desde que se tienen registros. Ese movimiento de esas ondas de calor, de ese aire subsahariano que llega cada vez más arriba, son consecuencias de ese cambio que está habiendo en nuestra atmósfera. Tenemos que tomarnos muy en serio la reducción de las emisiones de CO2, el tema de movilidad en las ciudades también tendremos que cambiarlo, que sea otro tema que hay que debatir, cómo nos tenemos que mover en las ciudades, pero que insisto, que lo primero que tenemos que cambiar nosotros es como especie en nuestra conducta. Tenemos que entender que tenemos que hacer las cosas de una forma muy distinta. Tenemos que entender también que hay muchas cosas que están hiladas que pensamos que no, porque por ejemplo cuando hay sequía yo creo que la mayor parte de la población no piensa que eso puede afectar al ganado y que por lo tanto estamos hablando de economía, como tú bien has dicho, y que estamos hablando de otra serie de cosas que van todo en círculo. Sin embargo no piensas eso, ¿no? Decir, bueno, no llueve, pues no pienso que esto pueda afectar de cierto modo a la economía por medio del ganado. Paula. Claro, pero yo creo que al individuo hay que ayudarle y dirigirle. Es decir, yo creo que la responsabilidad es de las administraciones, porque yo creo que nosotros, del 99% de la población, es gente civilizada que es capaz de acatar un mandato, ¿no? Y cumplir una orden. Yo creo que somos bien mandados. O sea, a nosotros se nos explican las cosas y si nos dicen que hay que hacer algo, es cuestión también de, si no lo haces por las buenas, pues lo vas a hacer por las regulares, y si no, pues te lo impongo por ley, ¿no? En Madrid, cuando se ha llegado a unos límites insoportables de contaminación, se ha prohibido circular por matrículas y la gente no ha cogido el coche, ¿no? Entonces, yo creo que aquí falta una directriz desde arriba, clara, que nos ayude a modificar nuestra conducta, porque, insisto, cada persona de forma individual ni tiene el conocimiento a lo mejor ni tiene la capacidad.
ni tiene la convicción, Sí. te puede caber la duda, ¿no? Porque no tenemos todos la misma formación. Entonces yo creo que primero hay que hacer una labor didáctica de verdad concienciar a la gente de que esto es importante y el por qué. O sea, a lo mejor no irnos a grandes cosas que crees que nunca te van a afectar, pero yo imagino que una vaca coma mejor o peor, beba más o menos, puede afectar incluso a la calidad de la carne, a la cantidad de leche. O sea, irnos a al detalle, a la cosa pequeña que de verdad te afecta a ti. Porque al final esto es un planteamiento muy básico. Hay que A mí que me personalizar. hablen de que en el Polo Norte se está derritiendo el hielo, pues en función de que seas más o menos responsable o estés más concienciado o menos, te puede afectar más o menos. Pero que te hablen de que al final no vas a tener leche en el supermercado para poder comprar, o que la poca que va a haber va a costar 5 veces más, a lo mejor nos hace reflexionar y decir, oye, pues si yo simplemente haciendo esto consigo que haya un poquito más de agua para los demás, pues voy a hacerlo. Pero creo que tenemos que estar bien dirigidos y bien informados. Y si la gente responde por las buenas, fenomenal, y si no, pues habrá que hacer leyes que nos obliguen a cambiar nuestro comportamiento. Y creo que en esa línea no se está trabajando o no se está haciendo todo lo bien que se debería, porque no llega al ciudadano y sobre todo no se ven el cambio positivo. Entonces, creo que falta un poco, ya te digo, de coordinación, de trabajo concreto y de unos objetivos y unos indicadores que nos hagan ver si estamos funcionando Claro. bien. Mira, hay una cuestión, por ejemplo, en Francia esta semana el gobierno ha declarado el estado de emergencia climática. Sí. Es decir, ha habido una toma de posición en el gobierno de Macron en este caso, en el Reino Unido se ha planteado también, es decir, aquí en España tenemos ahora mismo la situación política que tenemos, que estamos pendientes de que haya un pacto de gobierno o repetición de elecciones o lo que toque, pero hay que tomar medidas. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Paula, de que hay que hacer una labor de pedagogía con las personas. Yo me acuerdo cuando empecé a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible hace 2 o 3 años, la gente me miraba con una cara un poco... ahora resulta que la gente entiende lo que es la Agenda 2030 de la ONU, la importancia que tiene, que está correlacionado con todos estos problemas que estamos hablando. Necesitamos hacer acciones globales, pero no basta solamente con el poder coercitivo del Estado. Tiene que haber una colaboración de las empresas y los ciudadanos y ciudadanas tenemos que presionar para que haya ese cambio en las formas y que haya unas políticas integrales desde el Estado y desde la Unión Europea, que no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también tenemos que tener la capacidad de presionar a las empresas para que cambien sus conductas. Sigo insistiendo. Y además tenemos que hacerlo, y eso la mejor forma de hacerlo, a través de nuestros cambios en las pautas de consumo. Yo hay una pregunta, si nosotros fuéramos, por ejemplo, conscientes de cuántos litros de agua necesitas para generar 1 kilo de carne de ternera y para generar 1 kilo de guisantes, empezaríamos a entender cómo funciona realmente la economía del agua. Y que, oye, que a lo mejor estamos consumiendo ciertos alimentos en exceso que no necesitamos para llevar una vida equilibrada y feliz, y estamos sacrificándolo por otros alimentos que son mucho más eficientes a nivel hídrico y a nivel energético. Ese es el tipo de cuestiones en el que tenemos que empezar a instruir a la gente para que pueda tomar buenas decisiones. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de otra noticia, y en este caso una que a mí tengo que decir que me ha gustado bastante, porque aumenta el número de visitantes en los museos en el primer trimestre. Esto es una maravilla, que la gente se interese por la cultura, por visitar museos. Paula, ese es el buen camino. Hombre, desde luego que es el buen camino, es más, es un camino que yo creo que está por explorar, porque creo que se hace bastante poco en Córdoba para que nuestros jóvenes conozcan los museos cordobeses y visiten los museos cordobeses. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas para incentivar la visita y sobre todo para despertar en los jóvenes interés por lo nuestro y por lo ajeno, porque nosotros tenemos museos que son muy propios, como por ejemplo Julio Romero de Torres, que yo dudo mucho que por debajo de los 20 años lo hayan visitado muchos cordobeses, más allá de si les ha llevado al colegio, lo digo honestamente, y ahí también los padres tenemos mucha responsabilidad. Por supuesto. Pero bueno, creo que estas cosas que caen del cielo las dejamos un poco, que posiblemente el segundo trimestre baje, el tercero se mantenga, porque no hay una política destinada a incrementar la visita de los museos, y yo creo que es vital, ya no solo por los ingresos que se pueden obtener, que en un momento dado podría revertir luego en una mejora del propio museo, ¿no?, sino porque creo que ese es el camino para sembrar en nuestros jóvenes cosas buenas que les hagan crecer como personas y no que estén todo el día en la calle. No, ya sabemos que el deporte es bueno, ¿no? Bueno, pues la cultura también. Por supuesto. Entonces vamos a intentar... Además, una cosa no está reñida con la otra. Claro, pero tú fíjate la cantidad de cosas que se hacen para fomentar el deporte entre los jóvenes y una vida saludable y tal, y bueno, y la mente que la cultiva, ¿no? Porque lo del cuerpo lo tenemos claro, pero yo creo que hay que trabajar en varios frentes. Y me parece que sería importantísimo que nuestros jóvenes conocieran lo que tenemos en Córdoba para ofrecer, porque además nos podríamos convertir en embajadores. Difícilmente tú
puedes contar a los demás las maravillas que tiene Córdoba si tú no las conoces, Sí. ¿no? Y es muy fácil desde el ayuntamiento trabajar en esta línea, desde la Delegación de Educación, desde la Delegación de Promoción, desde Cultura, en fin, tenemos dinero suficiente para invertir en esto, solo falta que lo tengan claro y un poquito de voluntad política. El dato, por supuesto, positivo. Muy bueno. Rubén, ¿qué te parece a ti este dato? Me ha gustado. Ya si nos dicen que además van a la biblioteca o que acuden a las librerías, ya entonces... Este mes sí van, Este otra cosa Este es mes el sí resto van. del año. ¿Para qué? No, a mí en el dato me falta, y estoy con Paula, me falta la composición, de dónde vienen, Sí. ¿de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. Que es también otro tema muy importante. Es un dato muy positivo. El Córdoba es una ciudad que su primera industria es el turismo y todo lo que ayude a reforzar ese turismo nos viene maravilloso. Es cierto que yo creo que Córdoba tiene que plantearse la política cultural y de museos de otra forma. Perdimos una oportunidad que fue cuando optamos la capitalidad de escultura en 2016. Sí. Yo creo que ahí nos faltó ser un poco de Bilbao y decir que, aunque no nos la dieran, que nosotros éramos la capital cultural del mundo y haber seguido por ese camino, por esa senda, que yo creo que hubiera sido un posicionamiento a nivel global fenómeno ahora que estamos tan otra vez con la marca de Córdoba, pues mire ustedes, tenemos oportunidades de posicionamiento muy buenas. Yo creo que hace falta educar, apostar por la educación desde tempranas edades, para que los hombres y las mujeres aprendan a disfrutar, entiendan la cultura, entiendan los referentes, los valores culturales, porque no solamente que visiten un museo, lo mejor es cuando tú tienes esa capacidad, esa autonomía de estar en un museo y ser capaz de interpretar lo que estás viendo, sacar tus conclusiones, entender por qué te emociona. Esa experiencia es cuando tú realmente estás disfrutando y haciendo gozo de la cultura. Yo creo que una ciudad que no conoce y valora sus recursos patrimoniales y sus recursos culturales es una ciudad pobre. Y es cierto totalmente, los mejores embajadores de Córdoba somos los cordobeses. Cuando viajas por ahí, como hablas de tu ciudad, si tú no eres capaz de hablar bien de tu ciudad, ¿quién va a querer ir a visitarla? No eres capaz de despertar ese interés. Y como alternativa de ocio diurno y nocturno, los museos, yo creo que es una magnífica. Además, Córdoba tenemos una variedad de museos muy amplia para el tamaño de ciudad que tenemos, también es otra suerte que tenemos. Sí, eso es cierto. Y Málaga ha conseguido posicionarse como la ciudad de los Como museos. la ciudad de los museos. Cuando yo creo que debe tener un par de ellos más que nosotros. O sea, que nosotros como oferta museística... Lo que pasa es que Málaga se ha posicionado muy bien en esa marca. Porque se lo ha creído. Y porque tiene el Picasso, tiene Thyssen y tiene luego además la Galería Pompidou. Es decir, ha cogido tres marcas mundiales muy potentes Y ha sumado el resto. y la ha sumado a su imagen de Málaga. Hay que aprender de los vecinos que les va bien. Una cosilla que dejo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejo. Ahí lo Hombre, y luego vamos a también dejar. una cosa, hay que tener los museos abiertos. Por Ese ejemplo, es otro en verano, detalle importante. Eso es del 15 de importantísimo. junio al 15 de septiembre cierran por las tardes, pero incluido el Alcázar de los Reyes Cristianos. Entonces, ¿de verdad alguien puede entender que una ciudad como Córdoba, en meses de julio y agosto, de muchísimo turismo, porque aquí queremos que con el calor la gente no viene? A un belga que tiene vacaciones en agosto, es que lo del calor le da igual, igual que yo voy a Italia o voy a Venecia y no miro la temperatura. Claro. Entonces, no podemos tener cerrados los museos a partir de las 3 de la tarde, porque por las tardes los condenamos a tener que estar en la piscina del hotel, suponiendo que tengan. Sí. Y la gente no viene a Córdoba y se gasta un dineral para estar en una piscina que puede estar en cualquier sitio. En cualquier ¿no? otro sitio. Claro, Y hay que luego darle en otro invierno, aliciente los distinto. lunes, los puentes, en fin, la historia de siempre, ¿no? Sí. A ver si esto se acaba solucionando. Un una vez. segundito, que sé que le vas a contestar, pero es que tengo a mi compañero Raúl Díaz, que también viene a darnos muy información, bien. ¿de acuerdo? Y con él nos vamos a marchar. Compañero Raúl, buenos días. Contigo nos marchamos, como digo, hasta el Estadio del Arcángel, porque hoy es un día importante para los socios sufridores del Córdoba. Vamos a ver lo que nos va a costar el abono, ¿no?, esta temporada, Raúl. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí estamos, desde la sala de prensa del Arcángel, donde en apenas 10 minutos va a comenzar la presentación de la campaña de abonados del Córdoba Club de Fútbol para la temporada 2019-2020, en la que el equipo blanquiverde competirá en Segunda División B, después del descenso, ha perdido la plaza en Segunda División, después de 12 años en el fútbol profesional. Aquí lo tenemos más fuerte que la razón. Ese es el lema con el que el Córdoba va a intentar apelar, bueno, pues al sentimiento de sus aficionados, después del desencanto por ese descenso, como decimos, el martes,
parecía que iba a ser el lunes, finalmente será el martes, el día que comenzarán a venderse los abonos aquí en la taquilla del Arcángel. Hay entre 80 euros, podemos decirlo en fondos, y 210 que cuentan en la grada de anfiteatro, como la más cara, aparte de los 200 euros de la zona VIP. Tenemos descuentos para jóvenes hasta 25 años, tenemos también para pensionistas, para mayores de 65, en fin, lo típico de cada campaña. Lo importante es que el abono va a incluir los partidos del Córdoba en el grupo cuarto de Segunda División B, los partidos del filial, que volverá a competir en tercera, y también un descuento del 50% en los partidos de la Copa del Rey y del Playoff. Evidentemente, ese es el objetivo del Córdoba, pelear por el ascenso. Para eso tiene que acabar entre los 4 primeros clasificados en el grupo cuarto de Segunda División B, y luego ya en el mes de mayo-junio entraríamos en esa fase de ascenso. El objetivo, por supuesto, es que el Córdoba a partir de 2020 esté en Segunda División, y todos los que se abonen, ya lo saben, lo veníamos anunciando, de hecho ya lo dijo el presidente Jesús León, todos los que se abonen tendrán el carné gratuito en la próxima campaña, la 2020-2021, en el caso de que el Córdoba vuelva a la Liga 1-2-3. Muchísimas gracias, Raúl, por darnos esos primeros datos. Él va a continuar allí, nuestro compañero va a estar allí, dentro de un ratito va a seguir dando toda la información referente a esa campaña de abonados, pero ya han escuchado esos precios, entre 80 y 200 euros, que no sé yo si entrará dentro de los cálculos de los abonados del Córdoba. Eso sí, han visto que hay ventajas, por supuesto, como siempre, las de mayores de 65 años, los niños, pero además, si el Córdoba asciende, vamos a tener el abono gratis el año que viene, así que puede ser un 2 por 1, ¿eh? Por lo tanto, de momento no nos vamos a quejar, y a ver si el Córdoba termina ilusionándonos a todos de nuevo y conseguimos que el equipo, entre todos, pues ascienda, y el año que viene estemos hablando de otra categoría, porque lo de Segunda B no nos gusta demasiado. Paula, ese sería otro aliciente para la ciudad, hombre, que el Córdoba ascendiese. Hombre, realmente el año que hemos pasado con el Córdoba ha sido duro. Sí. Yo creo que quizá casi que peor por lo que había dentro de los despachos que lo que había en el campo, ¿no? Porque yo creo que lo que se ha hecho en el campo ha sido todo lo que se ha podido y un poquito más, y creo que el problema ha venido por una mala gestión del propio club, ¿no? Y es una pena, porque al final son cosas que trascienden en lo deportivo, sí, y que nos han tenido a todos en vilo, ¿no? Bueno, yo creo que para la ciudad luego ha sido un palo tener un equipo en Segunda B, una ciudad como Córdoba. Yo creo que hay pocas capitales de nuestra envergadura, ¿no?, que estén en esta situación, pero creo que gracias a Dios el cordobesismo es a prueba de todo, ¿no? Y que la campaña de abonos creo que va a ser buena. Sí. Creo que el precio de los abonos, bueno, nunca ha sido un problema, ¿no? Porque incluso cuando se está en primera, yo creo que la gente se lo quita de donde no puede por ir a ver a su Córdoba, sí, y al final yo creo que habrá gente que habrá dejado hasta de fumar, hasta de salir los viernes, sí, por poder tener un abono, aunque sea exactamente, en un fondo. De ver al equipo. Y creo que hay que seguir apoyando al equipo, que el ascenso siempre es posible, sobre todo cuando estamos hablando en julio, ¿no? Ya posiblemente este año hemos estado hasta el último punto, ¿no?, pensando que era posible el milagro, y no lo ha podido ser. Yo creo que hay que estar apoyando al equipo, estoy convencida de que la campaña de abonos va a ir bien, y ojalá el año que viene podamos estar hablando de otra cosa. Y de un abono gratis, oye, que viene muy bien, sí, para el bolsillo también. Cambiamos de tema, y en este caso hablamos de Córdoba, que se suma a la campaña de Teleictus. Aquí las nuevas tecnologías llegan para todo, hasta para la sanidad. No, pero veo que no me deja hablar de fútbol porque sabes que me iba a enganchar. Por eso digo, voy a hacer que cambie de tema, que si no... Teleictus. Sí, mira, pues el ictus ahora mismo es uno de los asesinos silenciosos que tenemos en nuestra sociedad, y la verdad veo muy interesante que se estén desarrollando protocolos y elementos, pues, para poder asesorar y atender a las personas. Además es una enfermedad que está golpeando muy duro en gente relativamente joven, entre 30 y 50 años, por lo que he podido leer, y a priori no estamos a salvo nadie. Te puede dar por muy buena salud que tengas, te puedes encontrar con ese problema. Así que la verdad me ha parecido una iniciativa muy buena, y que es otro tema importante, que a veces se nos olvida que Andalucía, y especialmente Córdoba, a nivel médico y sanitario, estamos en primera línea europea y por ende mundial, que es una cosa de las que nos tendríamos que sentir orgullosos y muy satisfechos. Paula. Bueno, yo creo que hay enfermedades que algunas veces avisan, y que es fundamental que la gente tenga suficiente información y que sepa cómo actuar, y que tenga un medio, ¿no?, para intentar paliar ese problema, ¿no? Y yo creo que el ictus es una de las enfermedades que nos dan permanentemente información, porque es cierto que hay, algunas veces no, pero hay, sí, veces que avisa, y que el hecho de no tener acceso, ¿no?, a un medio de comunicación
o no tener la información suficiente de saber qué te está pasando, pues puede ser determinante a la hora de poder superarlo o no, ¿no? Yo creo que tenemos una magnífica sanidad, creo que podemos sentirnos orgullosos de ella y creo que hay veces que nos perdemos en grandes cosas, ¿no? Grandes obras, grandes cambios que son difíciles de abordar y que a veces son imposibles incluso de conseguir, y que pequeñas cosas como estas pueden ayudar a salvar vidas, y creo que quizá el camino sea hacer muchas cositas pequeñitas, ¿no? En vez de intentar hacer una grande que nos tenga obcecados, ¿no? Y años entretenidos que a lo mejor no depende de ti, ¿no? Estas pequeñas cosas creo que suman y creo que ayudan muchísimo, y que tenemos que estar cerca de la gente y concretarlo en cosas que sean positivas. Yo me alegro muchísimo de este tipo de cosas. Es una campaña, como decimos, que llega pues con las nuevas tecnologías prácticamente también en sanidad, y es que pues, el mundo va cambiando y también va cambiando pues las cosas más cotidianas y del día a día. Nosotros cambiamos de tema y en este caso, Paula, te miro a ti directamente porque quiero saber qué ha pasado con los carteles de Podemos. A ver. ¿Qué ha ocurrido? Ya que te tenemos aquí, habrá que hablar de ello. ¿Sabes qué pasa? Que creo que a veces soy un poco ingenua, no tengo pinta, pero creo que lo soy. O sea, a ver, ¿por qué? Mira, nosotros explícate. Tú sabes que hay concentraciones siempre en la puerta de las instituciones, ¿no? Sí. Cuando hay algún asesinato de alguna mujer, ¿no? Bueno, incluso cuando no son mujeres, porque con el caso de Bretón también sucedió, ¿no? Yo entiendo que esas concentraciones son institucionales y están por encima, o deberían estar por encima, de cualquier interés político o de cualquier posicionamiento partidista. Creo que por encima de cualquier partido y cualquier ideología está la condena al asesinato y el apoyo a las víctimas, que en este caso son los familiares de la persona fallecida, porque ya desgraciadamente por la persona fallecida poco se puede hacer. Con esa idea vamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros, por supuesto, yo creo que hoy en día en España nadie puede pensar que haya nadie que no condene este tipo de asesinatos y de actitudes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros fuimos a la concentración, como hemos ido otras veces, y bueno, los concejales de Podemos tenían un cartel que ponía "el machismo mata". Entonces, bueno, nosotros lógicamente estuvimos en la concentración, y cuando acabó la concentración, bueno, pues yo, que soy una persona bastante directa, ¿no? Y en fin, transparente, me acerqué a la portavoz de Podemos y le dije: Cristina, así no, o sea, no me parece bien. Creo que el machismo no mata, lo que mata son los asesinos, y además creo que eso es, está utilizando una ideología, ¿no?, en una concentración que es institucional. Y creo que eso es excluyente, porque los que no compartimos ese cartel, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Entonces ella me dijo que, bueno, que eso era política. Yo le dije: no, hombre, no, la política en los despachos. En este momento, en este minuto, no es política, es unión de todos en contra de un asesinato, porque si no, yo mañana vengo con otro cartel, el otro viene con otro cartel, y al final sería una pena, porque sería estropear algo que para mí ahora es bonito, y es que todos, por encima de cualquier cuestión, estamos ahí juntos para denunciar un hecho. Entonces, yo una cosa que creo que ya que no iba a trascender de ahí, ¿no? Digo, porque claro, cuando ella me dijo que no estaba de acuerdo y que iba a seguir haciéndolo, digo, bueno, pues yo voy a presentar una queja formal y voy a pedirle al alcalde que, por favor, aclare si esto es institucional o es político. Bueno, pues ya los periodistas llamando. Yo creo que también, yo todavía no soy consciente de que cualquier cosa que dice Vox es como, ¡buah!, ya están aquí los radicales, ¿no? Entonces, yo lo dije de verdad con mi mejor intención, para evitar problemas y evitar polémicas, y dejar claro que ahí no había intereses de partido, que había intereses de otra forma, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo ayer presenté mi queja explicando justamente esto, ¿no?, que yo entendía que eso era institucional y que los miembros de la corporación no debíamos utilizarlo de forma partidista, ¿no? Bueno, si al final el alcalde me dice que él no está de acuerdo y que considera que ahí cada uno puede llevar carteles, bueno, pues yo llevaré el mío, ¿no? Por ejemplo, de prisión permanente revisable, que es lo que quiere Vox, ¿no?, que estos señores no salgan de la cárcel, o llevaremos otro de el género no mata, ¿no? Y entonces empezaremos a crear polémica en torno a algo que yo entiendo que no debería generar polémica. Pero bueno, ya te digo, fue simplemente eso, y yo pido perdón si he ofendido a alguien, ¿no?, pero yo no lo hice con esa intención, y espero que se entienda, ¿no? Rubén. No, es que es un tema complicado, verá. Te ha faltado decir pasapalabra, siguiente tema. No, porque no, hombre, yo no soy, tú sabes que yo si un problema tengo es que siempre doy la cara, aunque lo sé, yo sé que tú te mojas siempre. A riesgo de que me la partan. Mira, yo entiendo perfectamente que es un tema institucional y entiendo la postura de Laura en este caso.
Y lo comprendo perfectamente. Oye, es un tema institucional, lo importante es estar con la víctima y las víctimas en este caso, y hay otros escenarios y otros lugares para plantear los debates. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que sí os digo, Laura, desde el cariño como ciudadano, es que cansa mucho la capacidad que tenéis de meteros en follones públicos en una cosa que yo creo que podría haber resuelto, pero uy, lo que he dicho, que podríais haber resuelto de puertas para adentro, Claro, pero a través del Rubén, diálogo. Pero es que yo tan pienso como tú, que fui a decírselo a Cristina, o sea, que a la que llevaba el cartel, digo, yo que voy a hacer una rueda de prensa para... No, porque jamás voy a intentar sacar rédito de ese tema, entonces yo fui tan directa que se lo dije a ella. Y cuando yo llego a mi despacho en Capitulares, empiezan a cantar periodistas, oye, ¿qué ha pasado? Digo, ¿cómo os habéis enterado? O sea, por eso te digo lo de mi ingenuidad, ¿no? Porque en mi caso no hubiera pasado de ahí. Claro. Fue la propia Cristina de Podemos la que lo trasladó, como además sorprendidísima y escandalizadísima por mi comentario. Digo, mira, aquí tampoco nos vamos ahora a rasgar las vestiduras por una cosa absolutamente... Hay que desinflamarse un poco en la política, me parece a mí, y más en la política local. Pero, de verdad, pero que aquí hay un tema que es un debate de fondo, que es que los partidos tenéis diferentes posturas en cuanto a determinadas cuestiones de la violencia de género, violencia machista y demás. Yo se lo entiendo, pero yo espero que en estos temas que son institucionales, yo insisto que lo importante es rendir homenaje a la víctima y sensibilizar a la población de que esto no puede seguir ocurriendo, que es una barbaridad, ¿de acuerdo? Luego lo otro entrará ideológicamente en función de vuestras creencias, de acuerdo contigo, que haya los debates que sean necesarios. Luego, te digo, Vox, como habéis protagonizado los mensajes que habéis protagonizado, los periodistas os buscan porque sois fuente de titulares, os guste o no os guste. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final... Yo vivo con eso, ¿no? Pero porque no me queda más remedio. Pero yo soy yo, Córdoba es Córdoba. Y luego, y yo entiendo que hay mensajes y hay cosas, pero es que España es muy grande, y Vox también. Entonces, lo que no puede nadie pretender es esperar de mí un exabrupto o un disparate, yo ahora que he escuchado tu conducta y lo que has hecho, a mí me parece tremendamente razonable. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la tristeza? Que al final lo que tú dices, cada vez que habla Vox es como ¡buah! Entonces yo digo, Dios mío, ¿cuánto vamos a tener? Pero que te digo, que eso le pasó a Podemos, eso le pasó a Ciudadanos, que eso son periodos de vacunación. No, y además, en ciertos casos, yo reconozco que nos lo merecemos. A ver, que no voy a decir, es que no, vamos, hemos dado algún motivo que otro para que la gente ya esté un poco expectante de a ver qué se le ocurre ahora a Vox. Por eso hay que intentar normalizar las cosas. Y yo lo hice con absoluta naturalidad, se lo dije directamente a Cristina, esperando, vuelvo a mi ingenuidad, que dijera, oye, Paula, pues mira, tienes razón. Porque además hay carteles que no hay ningún problema. En la delegación del gobierno había ni una más. Ni una más, por supuesto, pero todos decimos ni una más. Pero que además, yo por lo que tengo entendido, corrígeme, en un tema de estos, si se quiere sacar un cartel o un mensaje, lo normal es que se hable y se pacte para que todas las personas pues sujeten el cartel y estén a gusto. Que es lo que te digo de la delegación del gobierno, que era ni una más. Oye, pues ni una más, hay que ser muy borrico para no estar de acuerdo con la frase, claro. O sea, que las líneas rojas todos sabemos cuáles son. A mí no me puede decir nadie que yo me alegro de que mueran mujeres, porque entonces ya apaga y vámonos. Pero fue, de verdad, así de sencillo. Y yo cuando me empiezo a ver llegar periodistas digo, Dios mío, de mi vida, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, hay los periodistas, hay los periodistas. Bueno, pero que insisto, que yo soy periodista y yo entiendo que al final hay cosas que son más noticiables que otras, y yo entiendo que en este momento Vox es noticiable, más con ciertos temas. O sea, pero ya te digo, Amparo, yo confío en que impere la cordura, que se vuelva al carácter institucional y que no tengamos que hacer un circo de las concentraciones con 23 carteles y que las cosas, y que se respete el dolor de la víctima, que se respete de verdad la condena unánime y que se respete la unión que ahora mismo existe de todo el mundo para decir basta ya, ni una más, ni un crimen más, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde estamos de acuerdo, pues macho, vamos a quedarnos ahí. Esa es la lucha de todos, ¿no? Claro. Esa es la lucha de todos. A mí me encantaría que no tuvierais que hacer ninguna concentración de aquí a final de año. Ojalá, eso sería lo de aquí a final de año, en fin. Bueno, final de año como poco. Final de mes, te diría, pero bueno. Cambiamos de tema y en este caso hablamos de las huelgas porque llegan también en verano y llegan pues para llamar la atención y también para fastidiar un poquito a aquellas personas que vayan a coger aviones, trenes. En este caso hablamos de huelga de trenes porque Renfe anuncia que tendrá huelga el próximo 15 de julio. Vamos, la fecha indicadísima.
cambio de quincena, incluso finalización del mes de vacaciones para quien ya lo ha cogido con la última de junio y la primera de julio, en lo que a quincena se refiere. Es decir, que es una fecha complicada, Paula. Mira, yo creo que nadie quiere ir a una huelga, yo creo que nadie quiere jorobar al vecino y yo creo que una huelga es un grito desesperado cuando ya no tienes otra opción. Otra opción. Habría que intentar no llegar nunca a una huelga, habría que tener la capacidad de negociación y la capacidad de cesión y de concesión para que pudieran ser posibles acuerdos previos a esta situación, que es una excepción límite. Es un fastidio, evidentemente, pero es que si lo hacen el 21 de junio, lo mismo, no tiene la misma repercusión. Y lo que buscan al final es visibilidad a un problema pues que posiblemente la opinión pública no conozca y que ellos crean que es la única forma de meter presión. Insisto, lo triste es llegar a eso. Ya que se llega, yo también lo haría el 15 o el 1 de agosto, pues ya puestos. Pues el 15 de agosto, ese puente es. Sí. Es el puente, ¿no? Ese es el puente. El puente del 15 de agosto. Pero será la segunda opción, empezarán por julio y si no, pues tú haces una huelga, se irá avanzando, o el 15 de avanzando. agosto o el Jueves Santo y te hacen caso por narices. El 24 de diciembre también es un buen día, ¿eh? También gran día. También. El 23, hay que hacerlo el 23. Dando ideas, aquí están ellos dando ideas. No, pero, pero eso ya está bien inventado, ¿no? No, pero es que, mira, cuando con la huelga nos pasa una cosa muy curiosa, que nos parece en las huelgas siempre hay determinados elementos, sobre todo en la prensa escrita madrileña, que siempre ponen a caldo las huelgas hasta que ellos tienen que hacerlas por algo. La huelga es un derecho que tienen los trabajadores y es una de las herramientas de presión que tienen cuando se acaba la negociación. Yo aquí lo que sí he visto es cuando plantea el sindicato el motivo por el que va a la huelga, yo la sensación que tengo es que igual la negociación no ha estado bien hecha por las dos partes, porque hay elementos tan básicos de acuerdo. Y otra cosa más grave, que por lo que he estado leyendo, es que Renfe hay acuerdos firmados que no está cumpliendo. Que a mí eso me parece que es algo que la legitimidad social como empresa te la toca bastante si tú no cumples acuerdos por escrito. Si ya no cumplimos los contratos en esta sociedad, poquito nos queda, la verdad, desde el punto de vista laboral. Yo lo que espero es que sean capaces de llegar a un acuerdo antes del 15 de julio, que normalmente tú cuando montas una huelga y tienes ahora mismo una semana, 10 días vistas, es para tener cierto margen para unas negociaciones de última hora, llegar a algún tipo de acuerdo, y pues tendremos luego los ciudadanos que nos desplacemos, sufriremos. Yo ahora me apuntaré en agenda que esos días, el tren, mejor tengo que coger otro sistema alternativo. Pero es la realidad y lo que también lo que nos tenemos que empezar a plantear es que hay que retomar ciertas cuestiones acerca de la negociación colectiva en España, por ejemplo, para que sea un tema más ágil, y luego los tribunales, los laudos, los arbitrios, también tenemos que conseguir que sea más ágil en los temas laborales para evitar que terminemos, porque una huelga te cuesta dinero, te cuesta prestigio, te cuesta comodidad, a los ciudadanos en este caso. Hay que intentar habilitar todos los medios posibles para que de verdad la huelga sea ya la última razón, porque no te queda otra salida. A mí me ha llamado mucho la atención una frase que ha comentado Paula, y que quizás eso también es lo que todos deberíamos tener un poco en mente, ¿no? Que es que cuando uno llega a la huelga ya es un grito desesperado, porque antes ha habido muchas otras pautas que se han seguido para llegar a la huelga, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que mientras en otros países el tema de la huelga es algo como que está muy respetado, como que se sigue incluso con mucho detalle a ver qué es lo que ocurre y qué pasa al final, sin embargo en España un poco es como, bueno, está ahí el problema de esos trabajadores, pero es que yo iba a coger el tren ese día, o yo iba a coger el avión, o yo quería hacer ese día tal cosa en concreto y tengo cortada la carretera, o tengo... Creo que no se entiende aquí la huelga, que deberíamos ponernos en ese otro punto de vista, ¿no? De decir, oye, si estas personas están llegando a una huelga, es por algo. Alguien no se levanta un día y dice, pues vámonos hoy a la huelga. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo coincido mucho con Rubén en el tema de la capacidad de negociación, ¿no? Sí. Los problemas que hoy plantean desde Renfe existían hace 3 meses y hace 6 y hace 9. Esto no es de ayer. Entonces, lo que no puede actuar la empresa es como si no pasara nada, porque los problemas cuando no se abordan se hacen más grandes, siempre. O sea, las cosas no se solucionan por sí solas, nunca. Entonces, si sabes que hay una situación latente, intenta, hombre, desde la tranquilidad y con tiempo suficiente, abordarlo para que no llegue a ser un problema de estas características, porque ahora mismo, aunque se solucione, el daño está hecho. Tú vas a cambiar tus planes, yo también. Entonces, el daño está hecho. O sea, esto ya supone una alteración para los españoles, porque tú no esperas al día 13 a ver si se desconvoca la huelga in extremis después de una reunión de madrugada, que también parece que nos gusta mucho el teatro.
Porque cuántas huelgas se han desconvocado una hora antes, después de estar hasta las 5 de la madrugada. Digo, ¿esto es necesario? Digo, y encima salen como heroicos. Digo, tú eres un desastre de tío. Porque si tú has necesitado estar hasta las 5 de la mañana el día antes, ¿qué has estado haciendo en los meses antes o los años antes? Sí. Puede influir en la inestabilidad en el gobierno. Yo no me acuerdo la última vez que tuvimos un gobierno estable. No, de verdad, no me acuerdo. Fue la moción de censura, el día antes de la moción de censura. Claro, pero ya antes de la moción de censura aquello era un horror. Entonces, tenemos una época ahora mismo en la que cualquier jefe sabe que mañana lo mismo no es jefe, seguro que el que decide es un puesto de confianza. Entonces, no es fácil así gestionar nada, por ahí se van a escapar. Pero vamos, que incluso así, no esperemos hasta el 14 de julio para hacer las concesiones necesarias que sabemos que podemos hacer antes. Pero ahí hay una cosa. El que un gobierno sea inestable o esté en funciones, yo creo que eso no exime de que tú hay ciertas decisiones que tienes que tomar, porque es tu responsabilidad. Vamos a ver. A mí lo que no me vale, que hay el discurso de la política española, en parte del pensamiento español, que es que como estamos en una situación de inestabilidad, pues aquí no se puede hacer nada, qué pena. No, mire usted, hay problemas que están llamando a la puerta y usted incluso estando en funciones o estando en precario, usted tiene que llegar, es más, si está en funciones, usted puede decidir dentro de unos márgenes que marca la Constitución. Pero es que los ciudadanos en las votaciones, en las elecciones, hemos dado un mandato, que es que los políticos de distintos signos y distintas ideologías se tienen que poner de acuerdo para gobernar, les guste o no les guste. Y para gobernar en España tienes que sumar 176 escaños, te guste o no te guste. Y hay unas aritméticas parlamentarias, en función de eso se hará un gobierno, pero es que gobernar no es solamente que tú consigas los votos para constituir un gobierno en el Estado o en una comunidad autónoma. Tú luego, a lo largo de la legislatura, tienes que ser capaz de pactar temas y llegar a acuerdos y mayorías para poder tomar medidas estructurales que necesitamos, que ese es el reto que tenemos realmente. Esa capacidad, yo creo que en España sobran dinamiteros y nos falta gente que quiera construir puentes. Yo la sensación que tengo cuando estoy, yo de verdad, yo las crónicas de política tomo la decisión de no leerme nada hasta después del verano, porque digo, es que si ya sé lo que está pasando y está pasando siempre lo mismo, vamos a relajarnos, vamos a intentar tomar el sol y trabajar, que es a los que estamos, pero es muy complicado esa situación. Y con respecto a la negociación colectiva, otro tema importante, las empresas tienen que entender que este tipo de cuestiones tiene repercusiones negativas en su imagen. Es que una entidad como Renfe tiene que valorar, cuando se mete en una situación de esta, el daño que le causa a la imagen como empresa. Renfe, que tiene muchísimas cosas buenas. Mis amigos ingleses alucinan, por ejemplo, con la puntualidad de los trenes españoles, no se lo creen, la puntualidad de los AVE, por ejemplo. Que tenemos muchísimas cosas buenas, este tipo de cuestiones son las que más me sorprenden de que falle una empresa como Renfe, porque la negociación es muy sencilla, ustedes me piden esto, yo puedo darle hasta aquí, nos ponemos de acuerdo, Ha habido meses, esto no ocurre porque sí de la noche a la mañana, que de verdad para que un sindicato en España convoque una huelga, no es que se hayan vuelto locos, a los sindicatos en España les cuesta mucho convocar huelgas por lo que estamos hablando, la imagen tanto de los sindicatos como de la huelga, el tema de representatividad laboral, no es tan positiva como en otros países europeos. Por ejemplo, el prestigio que tiene un sindicato, los sindicatos en Alemania, es superior al que tienen en España, por una serie de cuestiones ideológicas, históricas y demás. Esa es la realidad, ahí se ha dejado pudrir el asunto, ahí coincido con Paula, y esto no es un accidente, esto es una cosa que ha pasado pues porque no se han hecho bien las cosas. Aquí lo vamos a dejar, seguiría hablando con vosotros, pero tenemos que cortar hoy un poquito antes nuestra tertulia porque tenemos otros temas que tratar también, como ya es nuestro último programa de temporada, lo vamos a terminar por todo lo alto. Paula, mil gracias por haberte sumado a esta tertulia, cuento contigo en septiembre, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Aunque seguro que en verano coincidimos. Seguro. Seguro que habrá algún tema que tendremos que tocar. Sí, como aquí trabajando estaremos al pie del cañón como Dios manda. Muchísimas gracias, Paula. Rubén, un placer como siempre. Muchas gracias, Amparo. Mil gracias a ti por habernos acompañado durante toda esta temporada. Nos vemos en septiembre y en los especiales de verano, que nos va a enseñar muchos trucos para que pasemos el verano mejor y para que miremos también por el medio ambiente. Y por el bolsillo. Vamos a juntarlo todo. Medio ambiente, sobrevivir al verano y encima ahorrar dinero. Oye, pues lo vamos a juntar todo. Estoy encantada. Vaya follón me acabo de meter. Pero bueno, algo me inventaré. Ha quedado grabado. O sea sí. Piensa bien antes de hablar en televisión. YouTube me está enseñando muchas cosas. Muchísimas gracias, Rubén, a ti, Amparo, también a ti, que tengáis un muy buen verano y lo dicho, seguro que coincidimos durante esta época estival, pero en septiembre aquí puntuales, ¿de acuerdo? Gracias, de verdad.